Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la traspuesta de una matriz de orden 2 por 5. Recuerde que la traspuesta de una matriz es simplemente invertir la matriz por sus filas y columnas. En este caso la matriz es de 2 por 5, la traspuesta sería una matriz de 5 por 2, o sea 5 filas, 2 columnas. O sea que esta matriz original tiene 2 filas, cada fila será una columna y tiene 5 columnas, cada columna será entonces una fila. Entonces se plantea la solución en un programa de 41 líneas. En la línea 3 se importa la librería Foundation.h de Objective-C. Esta librería de la arquitectura Objective-C ya tiene un compendio de muchas funciones a usar. Si se necesita alguna función que no esté directamente implementada, se puede importar librerías del lenguaje C o C++, ya que Objective es compatible con estos lenguajes. Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases, es decir, atributos y comportamientos. Esto permite crear programas portables y de mejoramiento continuo, ya que el código fuente será estandarizado y reutilizable. Entonces, supongamos que usted esté creando un videojuego. Para eso necesitará crear roles, o mejor, crear jugadores. Entonces usted puede pensar en crear una clase jugador. Esa clase jugador tendrá los atributos de el tipo de jugador, el rol, el nivel de fuerza o cualquier otro atributo que usted desee crear, y tendrá comportamientos. Los comportamientos son los métodos o funciones. Entonces puede crear para un jugador la función de aumentar velocidad o nivel de asignar nivel de fuerza, retornar nivel de fuerza, es decir, según el problema que usted necesite, y con eso tendrá una clase jugador. Lo que usted ya deberá hacer será crear objetos de esa clase. Si usted crea 4 objetos, tendrá 4 jugadores diferentes. Observe que así se hace la reutilización del código de la clase, creando programas más eficientes y entonces reutilizables, ¿sí? Creando de manera inteligente soluciona problemas. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan 2 bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. Este programa que crea la traspuesta de una matriz, entonces vemos que tiene un solo método llamado ejecutar, que es el que se encarga de realizar o de hallar la traspuesta. La interfaz lo que hace es indicar la estructura del objeto. Es en la interfaz en donde se declaran los atributos y se declaran los comportamientos del objeto, o sea, las variables y los métodos o funciones. Y en la implementación es en donde se programan, donde se implementan los métodos declarados en la interfaz. Entonces en la implementación ya debieron haber sido creados, o mejor declarados, los métodos. Entonces es necesario, o no es necesario, pero es para proyectos amplios, se hace necesario crear la interfaz y la implementación en archivos separados con extensión .h y .m respectivamente, para ser importados desde una clase que los invoque. En este caso tenemos en un mismo archivo la interfaz, la implementación y el main, que es en donde se instancian los objetos, ya que acá es a nivel de prueba de ejercicio. Bien,
Entonces vamos a ver la interfaz entre las líneas 5 a 7. La interfaz va entre las directivas de apertura @interfaz y la directiva de cierre del compilador @end. Se establece el nombre de la clase línea 5 que se llama traspuesta matriz. Dos puntos y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object de del lenguaje Objective-C. Con eso indicamos que vamos a crear entonces la traspuesta de una matriz. Y así entonces vamos ahora a declarar los atributos de esta clase, que son i y j, dos variables de tipo entero. Recuerde que los atributos son variables que se acceden desde cualquier método de la implementación. Estas son como variables globales o generales. Recuerde el ejemplo de ahora, los atributos son comunes a cualquier objeto. Entonces, para cualquier objeto que haya la traspuesta de una matriz, tendrá i y j como variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método. Estas variables se usarán en el método ejecutar como variables controladoras de los ciclos for. Se podría pensar mejor en declararlas en el propio método como variables locales y no globales. Pero usted podría tener más métodos que usen ciclos, entonces tendría que declarar locales cada vez que cree un nuevo método. Por eso sería conveniente dejarlas como globales, simplemente se usan en el método que necesite usarlas. Y entonces vamos ahora a declarar los métodos de esta clase. Esta clase solo tiene un método que es ejecutar. En la línea 6 lo declaramos. Para declarar métodos en Objective, primero se indica el nivel del método, que con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de retorno, en este caso void, un retorno vacío. Esta función nos retorna valores y luego el nombre de la función. Esta función se llamará ejecutar. Esta función nos recibe parámetros. Si recibiera parámetros, cada uno de ellos iría separado con 2 puntos. Ya tenemos lista la interfaz, solo un método y solo 2 variables de instancia. Vamos a crear la implementación. La implementación va entre las directivas de apertura @implementation y la directiva de cierre @end. Entonces la implementación internamente importa la interfaz. Para poder programar un método, este ya debió haber sido declarado, a excepción del método de la línea 10 a 14, que es el init. El init es el constructor por defecto de una clase de Objective-C. Aquí se inicializan las variables de instancia o las variables declaradas en la interfaz. I y j no son variables que necesariamente necesiten inicializarse, ya que son del ciclo y allí se inicializan. Entonces por eso este constructor está vacío. Vamos ahora a programar el método o la función ejecutar entre las líneas 15 a 30. Esta función si la declaramos manualmente en la interfaz. Observe que la cabecera de esta función, línea 15, es igual a como se declaró en la línea 6. Solo que aquí vamos a programarlo, la función. Por eso entre llaves de apertura y de cierre de la línea 30 va toda la lógica de esta función. Básicamente lo que hace esta función ejecutar es hallar la traspuesta, crear la traspuesta de una matriz. Simplemente entonces se declara la matriz de 2 por 5 con 10 valores y luego una matriz traspuesta de 5 por 2 se inicializa a 0. Y lo que hacemos es muy sencillo, recorrer por filas la matriz original A y asignar entonces por columnas a la traspuesta de la matriz creada. Con eso, de manera sencilla, se crea la traspuesta y por último se imprime esta traspuesta entre las líneas 25 a 29. Entonces muy sencillo de crear una matriz traspuesta, intercambiar filas por columnas. Recuerde que el ciclo interno es el que más corre. Y así se crea la traspuesta. Le invitamos a visitar la tutoría traspuesta de una matriz en Turbo C. Allí explicamos línea por línea cómo cómo creamos esta traspuesta. Ya sabe usted que Objective-C es derivado del lenguaje C, por eso la sintaxis es similar. Lo único que varía es que en la línea 28 se usa NSLog, propia de la arquitectura de Objective-C, para mostrar información por pantalla. Esta función reemplaza a fprint de Turbo C.
Con fprint se muestra también información por pantalla. Y aquí con nslog se debe usar el arroba antes de hacer referencia a variables de tipo texto o mostrar texto. El resto es similar a fprint. Ya está lista la clase, tenemos la interfaz y la implementación. Ahora sigue crear entonces los objetos para darle vida a la clase. Eso se hace entre las líneas 33 a 41 en el main. Recuerda que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en la línea 35, vamos a declarar un puntero. Para eso indicamos el nombre de la clase de traspuesta matriz, seguida de asterisco, seguida del nombre del puntero, en este caso obj. Con esto estamos creando un puntero a la clase de traspuesta matriz. Necesitamos que ese puntero apunte a un objeto de la clase de traspuesta matriz, es decir, a un espacio de memoria de la clase de traspuesta matriz, para poder hacer uso de esta clase, es decir, invocar los métodos o cualquier otro tipo de manipulación. Entonces vamos a instanciar el objeto o el puntador creado. Entonces para eso se invoca el método alloc de Objective, que reserva la memoria dinámica para un espacio de memoria de la clase de traspuesta matriz. E invocamos el método init, que llama al constructor por defecto de la clase, o sea que inicializa las variables, que en este caso no se inicializó variables. Con eso ya obj será un apuntador a un objeto de la clase traspuesta matriz. Si usted debe crear programas con parámetros, entonces esta es la notación más adecuada. Si usted necesita invocar el constructor por defecto, puede reemplazar alloc e init por new, que hace lo mismo, reserva la memoria dinámica y internamente invoca al constructor vacío. Vamos ahora a invocar entonces el método ejecutar. Eso lo hacemos en la línea 37, entonces es muy sencillo. Observe que simplemente entre corchetes se indica el apuntador y se invoca el método. Entonces obj seguido de ejecutar. Como este método no recibe parámetros, hasta ahí queda entonces la invocación al método. Si hubiese que enviar parámetros, ya sabe, cada uno ya separado por 2 puntos. Con esto ya se invoca la función ejecutar y se halla la respuesta y se muestra. Por último, línea 38, relays es un método que se invoca. Este método es propio del ARM o manejador interno de la memoria de Objective-C. Objective también lo auto invoca al terminar cada programa y se encarga de eliminar la memoria creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar la traspuesta de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.